El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Estimados televidentes, muy buenas. ¿Cómo han pasado esta semana? Bueno, hemos tenido distintos grados de temperatura, ¿verdad? Está el tiempo todavía sin poder definirse si ya estamos en la primavera o vamos a seguir con el invierno por ahí. Este es el programa 551 de Seguridad Vial con Jorge Alfaro. Y hablamos de seguridad vial. Y a veces cuando tenemos la impresión que cuando se habla de seguridad vial, este tema en la población, por lo general, funciona como un aspecto negativo. Mucha gente vincula la seguridad vial con algo fatal o con la fatalidad que tiene el tránsito. Pero nada más lejos de eso. Nosotros tenemos el elemento seguridad vial como aquellos comportamientos que deberíamos de mantener dentro del ámbito de convivencia, que es el tránsito, pero a esto hay que agregarle otra cosa, que hay que agregarle la educación vial. Por lo general, cuando se habla de aquellos aspectos que están vinculados con la seguridad vial, se trata de comunicar cuáles son aquellos errores que posiblemente un individuo, tanto actor peatón como actor conductor, puede enfrentar y por ahí no puede discriminar realmente qué es lo que debe hacer. Es decir, podríamos hablar que es la práctica, que por lo general se toma en cuenta cuando alguien va a aprender a conducir. Lo primero que estamos pensando es, bueno, yo quiero dar unas vueltas en el vehículo, quiero que alguien me preste un coche, porque lo que me enseñó un amigo, lo que puedo haber aprendido por observación o quizás por un tercero, en el caso de una escuela de conducir, se refiere a la parte práctica. ¿Sucede o no? Es muy difícil lograr convencer a la gente que la conducción necesita previamente de ejercer la parte práctica una fase donde se le enseña al individuo lo que es la normativa. ¿A qué refiere la educación vial? A poder explicarle a aquel actor que entra al sistema del tránsito cuáles son sus deberes y obligaciones desde el punto de vista normativo. Algunos casos son leyes, decretos o normativas que tienen que ver con la, conocimiento de las normas y cuál es el alcance de esas normas. En este caso, por lo general, ¿uno qué apunta? Bueno, por lo general se apunta a tener unas clases previas con un vehículo para presentarnos a un examen donde se van a medir algunas destrezas que podemos tener o habilidades. Pero esto es todo para la conducción. No, la destreza y la habilidad de un conductor es parte de la tarea. Esta, por lo general, es una imagen que está realmente brutal. ¿Por qué? Porque les digo que entre el 60 y el 70% de los que se presentan al examen pierden con esta prueba, con el estacionamiento en 45 grados. Algo que deberíamos tenerlo quizás ya sobreaprendido. Y después tenemos estas pruebas, que es el estacionamiento en paralelo, pero todo esto que estamos viendo acá, estamos hablando de parte de lo que es la práctica. Obviamente, ¿cómo comienza esta historia dentro del vehículo?
y tiene dos fases, o tres quizás. La primera fase es que el instructor le demuestre al individuo en la primera etapa, lo sube al auto, le enseña los comandos, le enseña todo lo que tiene que referirse a cómo ponerlo en marcha el vehículo. Esa es una primera fase, tener el reconocimiento de los comandos del vehículo. Pero cuando ya estamos dentro, vamos a poner en marcha el vehículo. La segunda fase es la que un instructor tiene que enseñarle al individuo cómo debe hacer la lectura del escenario que tiene enfrente y cómo va a tener que prestar atención mucho más alargada. Es decir, dentro del habitáculo tenemos el tablero, tenemos los comandos, prestamos atención, nos vamos familiarizando con esos comandos. Y la segunda fase es la de instruir al futuro conductor en cómo debe hacer ese alargamiento de la atención y cómo debe observar el escenario lo más lejos que se pueda. Ya dejamos de ser el actor peatón, nos subimos a un vehículo, cambia la postura ergonómica, cambia la posición inclusive de la vista y tenemos que explicarle al individuo dónde tenemos que mirar y cuanto más lejos mejor. ¿Por qué? Porque ahora, dejando de ser peatones, nosotros siempre vamos a tener que anticipar una situación que delante nuestro en unos breves segundos vamos a tener. Por lo tanto, cambia nuestra visión. Cuando somos peatones, por lo general, nosotros vamos caminando y vamos mirando el plano inferior para no pisar una baldosa, un pozo o algo que quizás un obstáculo nos haga perder la estabilidad y nos podamos caer. Cuando nos sentamos al vehículo, lo primero que hay que hacer es levantar el mentón y tratar de proyectar nuestra visión lo más lejos que se pueda. No solamente porque dentro de unos segundos vamos a estar en el lugar que tenemos más adelante, por ejemplo, si atravesamos un cruce peatonal y vamos a enfrentar el próximo conflicto en la cuadra que viene, ya tiramos la vista allá a lo lejos para saber si tenemos alguna orden, alguna que parta de algún elemento discriminativo como un pare, un ceda al paso o un semáforo, o quizá la postura de algún peatón que vaya a incursionar sobre la calzada. Pero hay otro elemento, el de mirar más adelante. También lo vamos a tener que hacer cuando vengamos en una columna de vehículos en cadena y tengamos que corrernos un poquitito para poder ver quiénes vienen adelante, en la posibilidad de quienes vayan mucho más allá pueden apretar el freno y ya las luces de freno, cuando aumenten su intensidad, nos hagan a nosotros o nos den la posibilidad de tener que sacar el pie del acelerador más temprano que tarde para poder conseguir una distancia de seguridad que a lo mejor no es la adecuada en ese momento por el cual venimos circulando. Por lo tanto, miramos lejos, vemos que allá adelante hay alguien que se empieza a detener, yo saco el pie del acelerador y voy a ir compensando o jugando a mi favor la distancia de seguridad que tienen los otros más la que tengo yo. Es decir, voy capitalizando distancias para poder detenerme a tiempo, porque si allá adelante alguien se empezó a detener, obviamente que a mí me va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando uno ingresa a esa postura que empieza a circular, no puede mirar solamente la cola del vehículo que va adelante, sino que tiene que tratar de anticipar la situación mirando lo más lejos que se pueda. Esto es un elemento muy importante. ¿Cómo podríamos llamarlo? La gestión del espacio. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo por lo general la gente ve la seguridad vial, que es la destreza y la habilidad en un vehículo, la maniobra. Pero hay otra parte muy importante, que es la educación vial. Y la educación vial tiene que ser dada en un ámbito que realmente sea, que genere la posibilidad de que alguien le explique cuál es el alcance de la normativa. Esa obviamente quizás en la clase práctica nos pueden decir, cuidado con esto, hay que disminuir, hay un peatón. Por lo general en la práctica, dentro del universo de cosas que nos puede enseñar el instructor de la práctica, bueno, se refiere a corregir situaciones puntuales de errores. Pero antes de esa práctica, el individuo tiene que tener alguna formación con fundamento técnico para poder entender lo que el instructor le va a dar la orden. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación vial y que tiene que ser previa con un elemento de una cantidad de horas teóricas realmente importante? Bueno, todo aquello que después se le va a decir o mandatar o darle la orden por parte del instructor en la práctica debe ser entendido previamente por el individuo, por el futuro conductor novel. ¿Por qué? Porque no es el hecho de que
vamos a girar, hay que encender el señalero, disminuir la velocidad. Hay que decirle por qué hay que respetar y para qué hay que respetar determinadas normativas. Esto es un elemento muy importante porque si el aprendiz a conducir, a conductor, no entiende para qué determinadas acciones dentro de la práctica, obviamente que puede pasar por alto quizás algunas señales porque no sabe quizás para qué le están indicando o para qué sirven, y a lo mejor el individuo cree que la señalización que tenemos en el tránsito viene a formar parte de un aspecto paisajístico. Por lo tanto, una cosa es educación vial y la otra es seguridad vial. Los dos son componentes muy importantes, pero dentro de lo que es la educación vial, lo que hay que partir es que el individuo entienda por razonamiento cuál es el conocimiento que debe de adquirir y que además debe interiorizar, que esto es lo que a nosotros nos importa. No se puede desarrollar actividad alguna si nosotros no tenemos detrás un fundamento técnico. Obviamente, ¿qué es lo que se procura con esto? Bueno, poder evitar todos los hechos siniestrales y de última, mediante la aplicación de la seguridad vial, tratar de mitigar las consecuencias que a lo mejor una mala decisión por no percibir correctamente el escenario que tenemos delante, nosotros vamos a estar involucrados en una situación que es realmente compleja. El sistema del tránsito es un sistema complejo. Y esa complejidad se da porque dentro de todo esto que estamos hablando, la peor manifestación es el siniestro de tránsito. Y hoy prácticamente lo tenemos todos los días, en todos los medios, y la gente no se pregunta. Bueno, nos preguntamos por qué, cuál sería la manera de poder minimizar o achicar esta situación que estamos viviendo en Uruguay de una creciente estadística. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la regla fundamental? Cuando la Organización Mundial de la Salud tiene estimado que para este decenio, hasta el 2030, las políticas públicas tienen que tener la formación del conductor como un elemento fundamental. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Realmente estamos formando al conductor? Bueno, creo que nos está faltando algo, que es esto, darle importancia a la educación vial y a la seguridad vial, como una materia transversal, inclusive desde la escuela, para que el niño vaya creciendo y ya vaya entendiendo que la conducción implica tener algunos fundamentos que deben ser a partir de la pedagogía, ¿verdad? Porque esto es psicopedagógico, ¿verdad? Y además la psicología tiene muchísimo que ver para enseñar al individuo a controlar sus emociones. Porque las respuestas que vamos a tener frente a estímulos negativos deben ser entendidas por el conductor previamente a que se ponga dentro de la parte práctica. Vamos a hacer un breve corte comercial y vamos a seguir con esto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la gestión del espacio, cómo se debería gestionar y obviamente sería parte de lo que nosotros tenemos como educación vial y seguridad vial. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.
Y hablábamos, la gestión del espacio dentro de la estructura vial realmente es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos espacio, por lo tanto el conductor hoy tiene mucho menos margen de error. Y esto es clave. No es como antes, ¿verdad? Hoy somos muchos jugadores en una cancha que siempre reiteramos nos está quedando chica, donde algunos jugadores no se ubican correctamente dentro de la vía y producen algunos elementos que son estímulos negativos, que si el conductor hoy no viene atento a lo que tiene que hacer, bueno, evidentemente que la toma de decisiones que surgen de la mente, de la memoria, y quizás son tomadas por parte del conductor de una manera que realmente no puede obtener. ¿Por qué? Porque frente a un estímulo negativo, si usted no tiene el espacio y el tiempo suficiente para poder mitigar las consecuencias, obviamente que esto es clave. Dentro del tránsito, la gestión del espacio es clave. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a ver si la ubicación de los espejos tiene algo que ver con esta gestión de lo que estamos hablando. Son un elemento fundamental. Obviamente que hoy la tecnología está introduciendo en el parque automotor vehículos que ya nos dan una relación alrededor nuestro de cómo nos podemos mover, cuál es el espacio que tenemos, pero hoy todavía no se ha masificado esa ayuda a la conducción, que lo tenemos que tomar así, como una ayuda a la conducción. Por lo tanto, vamos a empezar a ver. Nosotros podemos tener en nuestras vías públicas una división de carriles que podemos llegar a tener hasta 3 carriles. Obviamente que lo más común es tener un carril y quizás 2 carriles. Pero vamos a dar el ejemplo de los 3 carriles en aquellos lugares para dar a entender técnicamente esa denominación a la que refiere la normativa. Lo que estamos viendo ahí son 3 carriles. Lo primero que tenemos que decir es que cuando entramos al sistema del tránsito y teniendo esta posibilidad de movernos, nosotros tenemos carriles direccionales. No tenemos carriles de velocidad. Son carriles direccionales y nos permite movernos en cualquiera de los 3 a la máxima velocidad permitida, por cualquiera de los 3. La denominación técnica es aquel carril que va pegado al cantero o al eje central de una vía, que ese eje, esa línea amarilla que divide 2 sentidos de circulación, se llama carril interior de la calzada. El carril central o intermedio, donde está el coche azul que tienen allí, y después tenemos un auto verde que viene pegado a la banquina, por ejemplo, en el caso de las rutas, o a la vereda. Ese carril se llama carril exterior de la calzada. Y esto es bueno decirlo porque el primer carril que hay que ocupar siempre es el carril exterior de la calzada, no siendo carril bus, obviamente. Acá estamos hablando donde estamos quizás en una parte fuera de la zona urbana o fuera de aquellos lugares que tenemos carril bus. Entonces, primer carril que hay que ocupar es el primer carril que tengamos sobre nuestra derecha. El segundo carril es el intermedio. Cuando el carril exterior no da más servicio, podemos ocupar el carril intermedio. Y cuando esos 2 están ocupados, podemos utilizar, y esto es de última, el carril interior de la calzada. Mucha gente cree que el carril interior es el carril de velocidad. La verdad es que nosotros no tenemos carril de velocidad. Obviamente que aquellos vehículos que vienen a mayor velocidad que la media, es decir, que los otros 2 carriles, el intermedio o el exterior, nosotros tenemos la posibilidad de ocupar el carril interior. Por ahí vamos a una velocidad mayor que la media. Pero ¿qué sucede si alguien viene ocupando el carril interior y tiene sobre la derecha lugares vacíos? Bueno, es una infracción de tránsito. Obviamente que es una infracción de tránsito. Y la otra, que muchas veces nos vamos a encontrar, y vamos a detener acá, señor director, esta imagen, porque hay mucha gente que no entiende para qué son las pintadas o la pintura que tenemos ahí discontinua, esas marcas. Esas son marcas viales. Y además es una señalización. Esa subdivisión de carriles es lo que nosotros tenemos que ocupar. Pero mucha gente viene a caballo de estas líneas y entonces está ocupando medio carril de cada lado. Esto es un error, que lo vemos con harta frecuencia. Un error técnico. ¿Por qué? Porque deviene del poco fundamento que al individuo se le da y cree que viniendo en ese lugar está haciendo algo correcto. Esto es una imagen incorrecta, ¿verdad? Nosotros tenemos los carriles subdivididos y entre las líneas blancas es como nosotros podemos movernos y gestionamos los espacios laterales. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a ir en la posición del otro vehículo, en la posición del auto gris? Si
tenemos un individuo que es un obstáculo, como en este caso el rojo, ¿cómo hacemos para movernos? Fíjense que que todavía le hace algunas señales con las luces para sacárselo, quizás el rojo lo interprete bien o mal, no sabemos todavía qué carril quiere ocupar o cuál es la intención en la proyección que va. Obviamente que en el caso del gris, con esta situación que es anómala, no podemos ocupar el carril bus para poder adelantarlo, sobrepasarlo. Bueno, tendríamos que ser conductores colaborativos, ponernos en el carril que nosotros podemos ocupar, y si tenemos una situación de este tipo, la verdad, bajar las revoluciones, controlar las emociones. No todo el mundo entiende que esto hay que ocupar el carril dentro de esas franjas paralelas que determinan la posibilidad de moverse lateralmente. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos salir de la posición en que viene el gris claro? Esto ya obviamente que no es, esto se atribuye a un error técnico, ¿verdad? Un individuo que no entiende para qué están las marcas viales. Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy el que vengo detrás del auto rojo y yo quiero apartarme de esta situación? En este caso le vamos a cambiar el color rojo, lo vamos a transformar en azul. Tenemos un carril sobre la derecha, el carril exterior es el carril bus, y tenemos esta situación. Y el vehículo amarillo quiere salir, el gris quiere salir de esa situación. ¿Es que prendiendo el señalero le va a indicar al otro que tiene preferencia de moverse? No. La funcionalidad del tránsito es circular en línea recta. Cuando yo prendo el señalero, en términos técnicos, entre comillas, yo pierdo el derecho a circular. Es decir, que cuando quiero cambiar la directriz de la que yo vengo, como es una maniobra que se considera voluntaria, la vamos a poder ejecutar cuando el otro, que viene al costado nuestro, que sería en el punto ciego en este caso, ya dejó el tiempo y el espacio suficiente para que nosotros nos pudiésemos mover. Pero el señalero no indica al otro la obligación de que frene y que yo pueda ingresar. En este caso, yo tengo que mirar primero por un espejo, que es el espejo interior, que lo vamos a colocar inclinado levemente apuntando al parante izquierdo de nuestro auto, para poder ver quién viene detrás y después quiera o tenga la voluntad de apartarse de esa situación, porque el auto azul a lo mejor viene muy lento y yo quiero apurar. Pero si yo ya tengo ocupado el carril que quiero ocupar, ese auto, el gris oscuro, no sé cómo lo verán ustedes en esa imagen, pero viene ocupando el carril interior de la calzada, yo previamente miro por los 3 espejos, elimino el punto ciego y hasta que yo no vea libre ese carril, yo no puedo iniciar la maniobra. Yo tengo que permitir a los que vienen en línea recta a que puedan continuar la marcha, y cuando yo tenga el espacio y no entorpezca la circulación de aquellos que vienen con preferencia, ahí es donde yo me puedo mover y me puedo separar. Reiteramos, si usted viene detrás del azul, se quiere mover, prende el señalero, y pasa esto con harta frecuencia. Nosotros estamos acostumbrados a hacer slalom entre vehículos, pero cuando usted se cambie de sentido de circulación o quiera cambiarse de senda, se considera una maniobra voluntaria. Si por cualquier caso usted hace esa maniobra de apartamiento de la senda y alguien le pega, recuerde que paga las 2 reparaciones. Es decir, que es responsable sobre la reparación del auto que rompe y además la suya propia. Por lo tanto, siempre con tranquilidad busquemos el tiempo necesario y no hagamos frenar ni tengamos en cuenta que el señalero obliga al otro a frenar. ¿Qué es el señalero? El señalero es el móvil con el que usted le avisa al otro la maniobra que pretende hacer. Esto es clave, una maniobra que yo pretendo hacer. Y como es una maniobra voluntaria, la preferencia, igual que la funcionalidad en el tránsito, es continuar o circular en línea recta. Hasta acá lo que sería, digamos, la maniobra en sí. ¿Cómo debemos de colocar los espejos? Es algo que quizás ahora con imágenes, señor director, no sé si lo hacemos ahora o después del corte comercial. Bueno, acá tenemos una imagen. ¿Qué es esto? Acá detenemos un segundito la imagen, si es tan amable, señor director. Esto lo mostramos porque es una maniobra frecuente de pechazo contra la moto. El del motociclista que viene ahí adelante puede ocupar, es dueño de todo el carril, aunque venga sobre la línea que está marcando la posibilidad de dónde comienza la banquina, o a lo mejor está marcando una zona donde los autos pueden estacionar. Esto puede pasar en zonas urbanas como también en carretera. Y tenemos 2 carriles que van en el mismo sentido. El individuo, cuando ve por lo general
mucha gente, no todos, pero hay muchos conductores que como entre la moto y el espacio del carril del auto, por ejemplo en este caso del ómnibus, está entrando en el punto ciego, tiene espacio, se cuela entre el ómnibus y la moto. La verdad que la moto es dueño de todo el carril. Aunque fuera un ciclista, también es dueño de todo el carril. Por lo tanto, tenemos que decirle al del auto gris que si viene alguien que lo puede apretar, como en este caso el vehículo, el ómnibus, él tiene que esperar a que el ómnibus pueda continuar y no pasar entre la moto y el ómnibus, porque acá tenemos la posibilidad de pegarle a un motociclista, cometemos un grave error y la responsabilidad objetiva realmente es brutal. El tránsito tiene que ser un elemento de convivencia, decíamos hoy, y además pacífico. Ahora, si usted quiere ocupar un espacio porque viene apurado y no contempla la posibilidad de pegarle a un ciclista o un motociclista, estamos dentro de lo que nosotros pensamos al revés de lo que usted tiene que opinar. Si vamos a la otra imagen, que sería lo correcto y una conducta propositiva, cuando yo tengo una moto ahí adelante, tengo que disminuir la velocidad, esperar que los que vengan sobre el otro carril puedan adelantarse y cuando tenga el tiempo y el espacio suficiente, yo hago esta maniobra. Siempre el adelantamiento del ciclista o del motociclista, aunque sea uno solo, es por el carril contiguo. No se apure, no genere situaciones de conflicto, que después el arrepentimiento o el remordimiento tardío no vale la pena. Siempre el remordimiento tiene que ser anticipado. Si yo veo que puedo complejizar la situación a otro, bueno, tratemos de bajar la pelota al piso, esperar que tengamos el espacio y el tiempo suficiente para hacer la maniobra como técnicamente y además como la moral y la ética del comportamiento en el tránsito lo exigen. Un breve corte comercial y continuamos con la columna de seguridad vial. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www. Como todo en la vida, la postura ergonómica frente al volante amerita un equilibrio. Y ese equilibrio de conducción también debe ser, aparte de utilizado como mandata el sentido común, hay accesorios que nosotros para gestionar el espacio, mencionábamos anteriormente, es de utilización impostergable cuando uno quiere, por ejemplo, cambiarse de senda o cambiar el sentido de circulación. ¿A qué nos referimos? El uso de los espejos. Entonces vamos a ver cómo vamos a colocar el primer espejo
que es el interior del habitáculo, que es quizás el espejo más importante que debemos de tener. Y además, si usted quiere tomar nota, bueno, mire, lo que le vamos a explicar tiene un orden. Y acá el orden que nosotros le vamos a comentar a usted, si nosotros lo modificamos, alteramos el resultado. El orden de los factores altera el resultado, ¿verdad? Bueno, primer espejo que un conductor, antes de poner en marcha el vehículo, debe controlar es el del interior del habitáculo. ¿Cómo se coloca ese espejo? Ese espejo lo vamos a inclinar levemente apuntando al parante izquierdo último del auto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el espejo paralelo al parabrisas, vamos a perder una situación muy interesante dentro del tránsito, que es tener la posibilidad de que el que viene como zaguero nuestro, quizás en algún momento, porque nosotros reducimos la velocidad o él quiere cambiarse de senda y nos quiere adelantar por el lado izquierdo, nosotros perdemos esa información. ¿Esa información de dónde surge? Si nosotros tenemos el espejo inclinado levemente apuntando, como dijimos, al parante izquierdo, nosotros tenemos una posibilidad de que la visión periférica, que es importantísimo como información que pueda llegar a través de la vista a nuestro cerebro, nos informe que hay algo, que alguien, sobre todo en el caso del zaguero, que se puede modificar la posición y se pueda poner en nuestro flanco izquierdo. Si nosotros tenemos el espejo derecho, nosotros no vamos a percibir movimiento alguno, entonces perdemos la ubicación de ese que venía como zaguero y lo perdemos. En cambio, teniendo el espejo inclinado levemente al parante izquierdo, reitero, y esto es un tema así, nos da la posibilidad de que la vista perciba cierto movimiento, nos roba la vista y ya vemos que el zaguero va a cambiar de posicionamiento. Y eso es muy importante, porque supóngase que hoy podemos tener una temperatura alta y usted cierra las ventanillas, no está lloviendo y pone el climatizador, se pierde el sonido del motor, porque hoy los motores prácticamente que se nos pongan en el costado, nosotros no lo percibimos por el sonido. Entonces, teniendo el espejo de esa manera ubicado, la vista nos va a decir que hay un movimiento y ya tenemos a alguien, y lo vamos a seguir por el espejo ubicado exterior, que ahí tenemos la noción de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, este es el primer espejo antes de movernos, de cambio de dirección o de movimiento de senda, que tenemos que observar. El segundo espejo que tenemos que colocar es el exterior. ¿Cómo se coloca el espejo exterior? Siempre que usted lo vaya a corregir los espejos y antes de ponerse el cinturón de seguridad, si lo va a tener que hacer manualmente, pero hoy también hay controles eléctricos que lo pueden hacer y eso ayuda mucho, siempre hay que tratar de que cuando usted tiene el espejo exterior ubicado correctamente, siempre se vea nuestro coche. Esto es fundamental. De por sí los espejos mienten en la distancia que podemos tener con respecto de otros que vienen en los laterales. Entonces siempre es importante que veamos nuestro coche. Si vemos nuestro coche bien finito en el espejo, es decir, no demasiado cerrado que nuestro auto ocupe la mitad del espejo exterior. Tampoco demasiado abierto que cuando nosotros miramos no aparece nuestro coche. Perdemos, como dijimos, la referencia de las distancias. Y esto es un elemento importante. Entonces, como por lo general los espejos mienten en esa distancia, lo mejor es tener nuestro coche bien finito, como que nuestro coche se va esfumando, que tengamos la posibilidad de verlo hasta la cola. Esa es la posición correcta que nosotros sugerimos. Hay gente que prefiere abrirlo totalmente. Bueno, para nosotros, si no tenemos nuestro coche, perdemos la noción de qué distancia vienen los otros, perdemos la referencia, y esto es fundamental. Segundo espejo. Muy bien, que hemos corregido, tanto el lado izquierdo como el del lado derecho. Vamos a suponer que en esta proyección que vamos nosotros, vamos a girar en la esquina que viene hacia la derecha. Armemos esta hipótesis. Usted viene circulando, toda la posición, las dos manos sobre el volante, la posición correcta, ya corrigió el espejo interior, corrigió el espejo exterior, y ahora su voluntad es que en la esquina que viene va a girar a la derecha. Antes de hacer ese movimiento, de empezar a cambiarse de la directriz que usted tiene y ya hizo esa corrección, hay algo que tenemos que hacer fundamental, que es un leve movimiento de cabeza que va a ir hasta la altura del hombro para poder eliminar lo que se denomina punto ciego. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos al auto ya perdemos la posibilidad de tener 180 grados de visión.
Cuando estamos en el interior del vehículo, decíamos hoy que en las clases prácticas empezamos a ver y aprender los comandos, nuestra visión horizontal es de 140 grados y la vertical 110 grados. ¿Cómo nosotros logramos ver quiénes vienen los laterales? Cuando ya detrás de nuestra visión, de nuestra vista, ya no tenemos la información adecuada. Bueno, con esto que acabamos de ver. Espejo interior, espejo exterior. Tercero, eliminamos el punto ciego porque nos vamos a ir hacia el lado derecho. Y cuando ya tenemos la posibilidad de comenzar la maniobra, la verdad que tendríamos que poner el señalero de última unos 30-40 metros antes de ejecutar la maniobra de giro. Pero ya cuando nosotros eliminamos el punto ciego, empezamos a cambiarnos en la posición en un ángulo de mayor a menor, pero en un ángulo que realmente no provoque que los otros tengan que frenar. Es decir, cuando yo tomo la decisión de cambiar de senda, lo tengo que preseñalizar, que esto es un elemento jurídico, ¿verdad?, impostergable, además es un deber jurídico. Yo tengo que hacer el apartamiento de la directriz lo más suave posible. Un radio, un ángulo de mayor a menor suave. No esperar al último momento para inclinar el vehículo y atravesarme quizás a alguien que no tuve tiempo de eliminar el punto ciego y como me acordé que esta era la esquina que yo quería girar, de todos modos ejecuto la maniobra. Recuerde que uno de los principios fundamentales de la conducción es no sorprender al otro. Y si yo no me dio el tiempo suficiente para armar todo este proceso, espejo interior, espejo exterior, eliminar el punto ciego y último va el señalero, voy hasta la otra esquina que sí lo puede hacer. Nunca tenemos que apretar a otro o ejecutar la maniobra a pesar de, o mejor dicho, tratando de que los demás se complejicen por una decisión que yo tomé mal y a destiempo. Siempre hay que tratar de hacer el cambio de dirección, de senda, siempre con el tiempo suficiente que los demás comprendan qué es lo que yo quiero hacer. Esa eliminación del punto ciego es fundamental, sobre todo porque a lo mejor cuando nosotros miramos el espejo interior, vimos una moto que viene atrás nuestro 40 o 50 metros. ¿Qué es una moto en el espejo interior? Es un adorno, es algo chiquitito. Entonces ahí yo tengo que prepararme porque a lo mejor como andan a mayor velocidad que nosotros, cuando nosotros empezamos a ejecutar la maniobra y la vamos a ejecutar en la práctica el cambio de dirección, la moto se puso entre el cordón de la vereda y usted. Y esto hay que preverlo. Por lo tanto, quizás cuando vemos una moto hacia atrás y tenemos que hacer 2 veces la eliminación del punto ciego porque a lo mejor se colocó en ese lugar. Y quien cambia de sentido de circulación, maniobra voluntaria también, obviamente que pierde el derecho. Por lo tanto, si cambiar de sentido de circulación establecido por la ley 18.191 hace que perdamos la preferencia, si alguien se nos puso entre el cordón de la vereda y nosotros porque no lo avisamos a tiempo, recuerde que tiene la posibilidad de continuar en línea recta. ¿Está entendido? Detenemos el vehículo casi allí en la esquina, la primera preferencia va a ser la peatonal, todos los que estén entre el cordón y nosotros se van a ir y después ejecutamos la maniobra lo más seguro posible. Esto es fundamental. No podemos cambiar el orden. Sigue hacia la izquierda, espejo interior, espejo exterior, eliminamos el punto ciego y el señalero siempre va último porque es lo que estamos avisando cuál es la maniobra que pretendemos hacer. ¿Está entendido? Por aquí dejamos este espacio, esta columna referente a cómo vamos a gestionar el espacio a través de los espejos. Algo que en nuestra ciudad deberíamos de barrer entre 6 y 7 segundos continuamente. Hay que estar mirando para todos lados los espejos porque hoy la dinámica del tránsito realmente es muy veloz y nosotros no podemos ser casi conductores, más o menos conductores. Siempre tenemos que ser 100% y además demostrarlo a los demás que sabemos gestionar el espacio.
Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Cuarto y último bloque, amigos. Seguimos hablando de seguridad vial, pero hoy lo vamos a hacer con un detalle que usted ya debe haber visto algo que le haya llamado la atención. Por ejemplo, si usted hace ruta y ya desde hace muchos años debe haber visto esos molinos de viento que son realmente espectaculares. ¿Cuál es la explicación? Bueno, cuando esto comenzó hace muchos años atrás, comenzó dirigido sobre una política de Estado que iba a apuntar a cambiar la matriz eléctrica, ¿verdad? Y esto hoy en día ha dado unos resultados brutales. Prácticamente todas las rutas que usted haga por el país va a haber algunos parques eólicos que realmente están generando corriente utilizando un elemento, en vez de ser el hidráulico, usando un elemento que es el eólico. Y esto es algo que no para. ¿Cómo lo ve usted dentro de la ciudad? Bueno, dentro de la ciudad lo que estamos viendo hoy es un aumento en el parque automotor del vehículo eléctrico. Y también forma parte de una política de Estado, porque queremos disminuir la huella de carbono y por otro lado la contaminación ambiental y cambiar también la matriz energética para el tema de la movilidad urbana. Esto es importante. ¿Se dio cuenta de la cantidad de vehículos eléctricos que hay en el parque automotor? Bueno, en este año, según estiman los técnicos, vamos a triplicar lo que se vendió el año pasado. Usted ahora a cualquier lado que va, tanto en la ruta como en la ciudad, ve esos coches eléctricos. Ahora, ¿se maneja igual el vehículo eléctrico que el automático o que el manual? No, la verdad que no. Pero hay que entender que estamos teniendo un cambio en esa matriz energética que, bueno, dentro de la movilidad tiene un aspecto fundamental. Nosotros tenemos 3 tipos de motores hoy, o de vehículos, que también de futuro van a integrar el parque automotor. Ahora tenemos el eléctrico, que hay un boom y realmente el parque automotor se está despegando en este sentido. Después tenemos el híbrido, que hace competencia con el eléctrico. Y después de futuro tendremos el hidrógeno, que también va a ser un componente muy importante. Inclusive ya acá se está hablando de algunos parques y la producción del hidrógeno en nuestro país. Y esto es muy interesante. Pero hablemos del eléctrico. ¿Qué pasa con el eléctrico? El eléctrico viene con una batería que tiene litio, tiene hierro, tiene magnesio y fosfato, entre otros, que sabemos nosotros, ¿verdad? Pero lo fundamental es litio y ferrofosfato. Esa batería hoy cada vez más tiene una posibilidad de un rango de autonomía que es brutal. Tenemos 700, hoy 800 kilómetros de autonomía, los autos que vienen de alta gama. ¿Qué pasa con la gama media, que es lo que se está vendiendo hoy y se está masificando? El promedio está entre los 250 y 350 kilómetros de autonomía. ¿Es posible que eso sea utilizado siga creciendo el parque automotor? Yo creo que sí. Es evidente que sí. ¿Y hay que tenerle temor? No. Obviamente que hay distintas discusiones. Porque mucha gente dice, bueno, nosotros cambiamos la matriz energética para ahorrarnos la contaminación del medio ambiente y la información que tenemos de la batería del litio. El litio, por ejemplo, es uno de los minerales que más contamina. Entonces estamos hablando, por un lado, de ahorrar la contaminación del medio ambiente y por otro lado estamos promoviendo el auto eléctrico. Pero tiene otros usos. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de que las baterías van a tener la posibilidad de ser utilizadas por otros elementos. Por ejemplo, para iluminación, cuando lleguen al término de la batería, que les digo desde ya, el informe que tenemos nosotros, hay baterías que van a tener una duración de 1,5 millones de kilómetros. Y usted, señor conductor, ni en su auto hoy a combustión, lo que viene de los fósiles, ¿quién llega al 1,5 millones?
ni siquiera aquellos que están dedicados al transporte de carga o al transporte colectivo de pasajeros, es decir, que nosotros lo vamos a tener la posibilidad de venderlo. La otra duda es, bueno, ¿y el valor de reventa se puede mantener o no? ¿Qué sucede? El informe que nosotros tenemos es que ya en Europa, y los chinos fundamentalmente, ya están yendo a una posibilidad de cambiar los vasos de esa batería, por lo tanto se va a poder prolongar. Y cuando uno llega a ese 1.000.000 de kilómetros, la batería todavía tiene un 60-70% de utilidad. O sea que la persona puede llegar hasta ese 1,5 millones, pero dentro de unos años vamos a tener la posibilidad de reponer las baterías. Van a ver, inclusive van a reducir el precio. Ya vimos que cuando se despertó el parque automotor eléctrico, los valores que habían realmente eran elementos muy onerosos. Pero hoy cada vez va bajando más. Por lo tanto, uno ya puede acceder, hay una gama que se puede acceder y se puede sustituir el de combustión por el eléctrico. ¿Sirve? Totalmente que sirve. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Bueno, si usted tiene garaje en su casa, tiene una casa o tiene un garaje colectivo dentro de los apartamentos, lo único que tiene que hacer es una conexión que le va a dar la posibilidad de poner un yuco y usted enchufa porque el cargador viene dentro del auto. Lo único que hay que hacer es la instalación donde pueden ser cables de 4 milímetros o de 6 milímetros si usted quiere. La diferencia ahí va a estar en la potencia que usted le va a dar, porque la carga que viene de la UTE, que son, creo que son unos 7 kilowatts que le puede ofrecer, y bueno, usted para cargarlo de un 20, un 30% al 80-90% de lo que le brinda la batería, y va a utilizar toda la noche, 6-7 horas. Pero si usted se compra un cargador rápido, nosotros aconsejamos la carga lenta contra la rápida, porque la carga rápida puede provocar algún desperfecto, no desperfecto, puede provocar que en vez de 1,5 millones de kilómetros dure 1.000.000 de kilómetros, pero si usted lo hace de vez en cuando, no hay problema ninguno, porque nosotros los puestos que hoy tenemos dentro de la red que usted utilizó, creo que superan hoy los 300 puntos de carga, en esos lugares, en la vía pública, la carga es rápida. Y hay otros que usted se puede informar mediante una aplicación que se baja al celular y poder elegir qué tipo de carga quiere. Hay algunos cargadores rápidos y otros son lentos. Y si usted tiene la posibilidad de poder esperar mientras se toma un café y por ahí repone. Por ejemplo, no sé, supóngase que va a ser 400 kilómetros. Entonces usted dice, bueno, ¿me rinde en la carretera igual que en la ciudad? No. Usted tiene que tomar en cuenta que lo que se le ofrece como el soporte, digamos, de la batería, la autonomía de la batería, y le dicen 480, 500 kilómetros, usted toma en cuenta que en ruta le rinde un 20% menos. Obviamente que ahí depende del viento en contra, depende del tipo de carretera, es obvio. Pero usted los primeros 200 kilómetros los tiene sin problema alguno. Ahora, cuando llegó a los 200 kilómetros, y ya fue en la aplicación viendo dónde hay puestos de carga, usted utiliza cuál es el que en la aplicación le baja y hasta le dice de 2 o 3 cargadores cuáles está libre. Y los que ya están siendo utilizados, el tiempo que le queda de ocupado. O sea, usted puede planificar perfectamente el tiempo de carga. No hay drama alguno. Hoy, no, y de futuro, creo que el año que viene, menos, porque creo que van a haber muchísimos más puestos de carga que aparte de ser de UTE van algunos a ser del ámbito privado. Entonces, usted lo que hace cuando llegó a los 200 kilómetros es tomarse un café, espera y planifica su viaje y continúa otros 200 kilómetros. Por lo tanto, el eléctrico de futuro realmente nosotros aconsejamos. ¿Cuál es, desde nuestro punto de vista, no siendo los técnicos y teniendo la visión de un usuario común? Yo creo que el híbrido va a estar de futuro. Y en algún tiempo vendrá el hidrógeno, pero eso va a demorar mucho más. Por lo tanto, hoy apostar al eléctrico es una buena idea. ¿Tiene incentivos? Tiene incentivos en lo que le cobra a la UTE, por ejemplo, UTE dentro de la factura que le viene dentro de su domicilio, hoy creo que tiene un descuento de su factura de electricidad de consumo 700 pesos, que lo tiene como rebaja. Es decir, hay una promoción. En la patente también tiene beneficios fiscales y en el seguro también tiene beneficios. Por lo tanto, si usted hace números a igual valor de vehículo, bueno, hay que ver cómo lo utiliza. Ahora, obviamente que dentro de lo corporativo, es decir, cuanto más kilómetros usted hace,
el reembolso o digamos que la amortización del vehículo siempre es mucho más fácil y más rápida en lo corporativo, cuanto más kilómetros hace, que en lo individual. Pero si usted hace cuentas y es un individuo que por año supera los 10-12.000 kilómetros, el eléctrico es una buena idea. ¿Está bien? Contribuimos a la menor contaminación del medio ambiente, a la huella de carbono, y además hay que aprender a conducirlo. Es automático, tiene una salida fenomenal, o sea que le entrega toda la potencia de entrada, hay que acostumbrarse a eso, hay que saber, pero a lo mejor nosotros lo que hemos probado es si un día usted está adelantando un camión o 2 camiones y tiene un solo lugar para poder adelantar, y bueno, yo le puedo asegurar que si aprieta el acelerador en ese caso, pasa en una cantidad de segundos menor a lo que lo hace con un vehículo de combustión. Esto quizás no refiere a un elemento de seguridad muy importante que yo le esté dando ese consejo, pero quizás usted cuando está adelantando aprieta el acelerador y sale de la zona de peligro mucho más antes que con un coche a combustión. No lo tome como una sugerencia, tómelo que en un momento en que usted se ve apretado por el tiempo del adelantamiento, la respuesta que tiene el eléctrico es brutal. Pero siempre hay que tratar de pacificarlo, utilizarlo, y en el caso del eléctrico urbano, cada vez que usted frena, regenera la batería. Por lo tanto, si usted se compra un coche híbrido, en la ciudad utiliza siempre la batería. Después a combustión si sale a la ruta. Pero en las ciudades, como usted va frenando prácticamente por la distancia de seguridad y por los semáforos, tiene la posibilidad de ir recargando. Por lo tanto, si usted anda dentro de la zona urbana, en la semana tiene necesidad de cargar una vez o 2, si no hace kilómetros, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y si va a ruta, obviamente lo mejor es salir con la batería dentro del 90% para poder llegar a repostar la batería en aquellos lugares que, como le dije, hoy tiene una aplicación en el celular que le está informando alrededor suyo cuáles son aquellos puntos de descarga que hoy están libres y usted puede utilizar. Se toma un café y vuelve a hacer los 200 kilómetros que tiene. Hoy decíamos, en función del cableado, que siempre el cableado lo tiene, la instalación la tiene que hacer alguien que esté homologado por UTE. Entonces tiene una diferencia en que un cargador es el lento, que es la carga de esas 6-7 horas que lo deja cargando todas las horas, toda la noche, utilice fuera de las horas pico, que ahí es donde tiene un beneficio importante después de las 12 de la noche por parte de lo que le va a cobrar UTE, y si un día tiene necesidad de hacerlo rápidamente, se coloque un enchufe para un cargador de carga rápida que anda en el entorno de los $500-600. Porque si un día usted lo quiere hacer, tiene la posibilidad de estas dos opciones. Pero reitero, está cambiando la matriz energética, ya tenemos vehículos que hace muchos años están acá, por lo tanto ya sabemos que el eléctrico funciona. En China, ni que hablar. Y algo importante, ¿sabían ustedes que en Europa estos vehículos, muchas de las marcas que tenemos acá, aunque se fabriquen en China, tienen 5 estrellas? Sí, tienen 5 estrellas. Quiere decir que en el Euro NCAP han pasado todas las pruebas, la verdad, y tanto para los pasajeros como para los niños. Esto es importante saberlo. Ahora, el tema de las estrellas, la verdad que las estrellas están en el cielo. Las estrellas usted las tiene que dominar. Yo puedo tener un vehículo de 5 estrellas y mi disposición y mi actitud para conducir puede ser que tenga menos 5 estrellas. Por lo tanto, está bueno saber que estos vehículos están pasando las normas a las que se somete de control de calidad, pero no se guíe por las 5 estrellas. Las 5 estrellas tienen que estar en su mente. Señores, esto acá, un pequeño adelanto para cubrir este cuarto bloque. Ya quizás más adelante en la clase, en la charla que viene, nosotros ya vamos a tener a Jorge Alfaro con nosotros. Y quizás esto puede ser que convoquemos a alguien especialista en el tema de lo eléctrico, del híbrido y el hidrógeno, y vamos a tener una persona que le pueda dedicar a la seguridad vial y educación vial y ver las prestaciones y que ustedes hagan la cuenta de qué realmente nos sirve. No solamente en lo particular, sino además en lo colectivo. Esto ha sido todo por hoy. Les deseamos que tengan una buena semana y nos encontraremos en la próxima, también tratando de aportar desde nuestro punto de vista un granito sobre lo que es educación y seguridad vial para mitigar este tema de la seguridad en cuanto a reducir la estadística que estamos hoy leyendo que sigue siendo realmente compleja.
Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.